Un saludo tengan todos. El programa de hoy es de los más fuertes que he hecho. Tenemos desde una protesta en La Habana Vieja. El agua potable está contaminada con mierda. El régimen cubano reconoce que esto se terminó. Están en quiebre y en bancarrota. Incluso hacen un comunicado público donde le anuncian al pueblo que ya de hoy en adelante no habrá leche para los niños. Pero la cantidad de leche en polvo disponible hoy condiciona que haya que establecer prioridades dentro de las prioridades. De hoy en adelante solo podrán tomar leche Díaz-Canel, la cúpula y los niños hasta 6 meses. Tan crítica está la situación que Díaz-Canel le ha ordenado a las instituciones del Estado robarse las remesas y las recargas que vengan del exterior. Y todo esto te lo estaré mostrando en pocos minutos. Te recomiendo quedarte hasta el final del video, ya que como plato fuerte te traigo acciones que está realizando hoy la coalición clandestina contra las instituciones del PSC. ¿Estás listo? ¿Ya dejaste tu like? ¡Let's go! Un joven cubano, Alberto Betancourt, protagonizó en el día de ayer una protesta en La Habana Vieja. El motivo de esta protesta es que debido a tupiciones, el agua potable en Cuba se está contaminando con aguas bañales. En otras palabras, se está tomando en Cuba heces fecales, y a pesar de que han hecho la denuncia por todos los canales pertinentes, como es habitual, el régimen cubano los ignora. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Tulio Betancourt Pérez, vivo en Gloria 763 entre Carmen y Basto. Estoy protestando a Agua de La Habana y al gobierno municipal de La Habana Vieja, que lo que tiene es un abuso con esta circunscripción. Tenemos tupición en todas las cañerías, el agua potable está contaminada con mierda. SOS Cuba, basta ya de tanto abuso. Hay niños, se están muriendo personas, hay dolor de barriga. Tenemos que esperar que llegue el cólera. Por favor, respondan. Consumir este tipo de agua infestada no solo te expone al cólera, la lista es inmensa, sí. Entre otras enfermedades podemos encontrar la fiebre tifoidea y la hepatitis tipo A. Todos los pasillos, el pasillo Gloria 7, 73, Tupío, 769 Tupío, 5 Tupío, 761 Tupío, 763, nada, estamos ahogados en mierda y nadie responde a la necesidad del pueblo. No me importa quién hable, yo estoy hablando por el pueblo, por la gente que vive aquí, que está necesitada de estupir todos sus pasillos. Es patria y libertad, patria y vida. Todo un pueblo expuesto a disímiles de enfermedades y pandemias, y esto está sucediendo en un momento en el que la medicina es nula e inexistente en Cuba. Y ni hablemos de soluciones. ¿Qué soluciones le puede dar ese estado fallido a las problemáticas que atraviesa el país en un momento en el que ni siquiera pueden garantizar la leche de los niños? Y ya esto es oficial. Mediante un comunicado le hicieron saber al pueblo de que no habrá leche para los niños. Cuba no ha podido importar la leche en polvo que demandan los infantes de hasta 6 años de edad, especialmente de las provincias de Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo, Pinar del Río y La Habana, cuyo potencial ganadero no aporta suficiente leche fluida para el consumo. Dicen que Cuba no ha podido importar la leche para los niños. La razón por la que no lo ha podido hacer es porque no tienen dinero. Y esto te lo vengo diciendo en todos los últimos programas. Cuba está a punto del colapso total. Solo hay 2 soluciones posibles: salir huyendo o cometer un genocidio, y esta última es la más probable. Continuemos escuchando porque la culpa de esto no la tienen ellos. Veamos a quién le echan la culpa. Si bien es cierto que en los primeros meses del año de manera habitual decrece la producción de leche en la ganadería cubana, las vacas no cargan con la culpa fundamental de esta situación, y así lo señaló la ministra de Comercio Interior en declaraciones a la prensa. Ya aquí le están echando la culpa a las vacas, aunque dicen que los principales culpables no son ellas. Veamos quiénes son. Hoy se sigue manteniendo el desvío de leche, en estas circunstancias no se deja de vender queso, en estas circunstancias no se deja de vender yogur. Hay algunos temas financieros en revisión, o sea, el sobreconsumo de leche se paga de una manera. Dice ella que aunque existen temas financieros, la principal causa es el desvío de leche, o lo que es lo mismo, el pueblo cubano. Pero bueno, a lo que vamos, ¿qué estará pasando en los próximos meses con la leche de los niños? En primer lugar, como ya lo habían advertido, le estarán sustituyendo la leche por sirope. Díaz Velázquez dijo que aun cuando no es lo ideal, en territorios como Ciego de Ávila, Guantánamo y Santiago de Cuba se ha tenido que apelar a producciones sustitutas como el sirope, y ponderó la vinculación de campesinos con las bodegas en varias demarcaciones. En segundo lugar, se estarán segmentando aún más las edades de los niños. Ahora se priorizarán a los recién nacidos. Según el régimen cubano, hasta los 6 meses. De ahí para allá se dará lo que se pueda. En palabras de la ministra, la decisión de segmentar por edades la distribución se tomó de conjunto con el Ministerio de Salud Pública y enfatizó que no hay distinción entre los infantes para el Estado cubano, pero la cantidad de leche en polvo disponible hoy condiciona que haya que establecer prioridades dentro
dentro de las prioridades. Iniciará la distribución que va a permitir que los niños de 0 años a 6 meses se le cubran 10 días por encima del día 25 que tenían. Quiere decir, van a tener garantizada la leche hasta el 5 de marzo. Eso es lo que hoy está garantizado. Se siguen buscando fórmulas, se siguen buscando alternativas. Hay contrataciones en curso que nos van a permitir de que se vaya incorporando un nivel de leche en el mes de marzo. Y bueno, reiteramos que se entregará el 50% del consumo a los niños que tienen hoy dietas por enfermedades crónicas de la infancia. Antes de continuar, me gustaría recomendarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. Cubanos, hay algo que hay que tener bien presente y es que la situación no va a mejorar. Te lo venimos diciendo todos los días, esto solo va a ir de mal en peor. Todos sabemos que ellos de una forma u otra siempre le han robado al pueblo, pero la situación hoy está tan grave que lo están haciendo de forma abierta y masiva. Hace poco más de un mes atrás no llegan las remesas a Cuba enviadas por canales oficiales. El Banco Metropolitano se las está robando. Hablamos de sumas millonarias y todo esto está siendo denunciado por mis compañeros influencers. Pues el Banco Metropolitano no es el único que le está robando al pueblo y como ya está siendo denunciado por mis compañeros, yo quiero hablarte de otro robo. Te hablo de Telsa, la cual se está robando el dinero de las recargas y son muchísimas las denuncias que me están llegando al respecto. Estoy denunciando que me quieren robar 250 CUP y me lo quiere robar Telsa en Cuba. Cuba me quiere robar 250 pesos y no se los voy a dejar porque no me da la gana, porque ese es el sudor de mi hijo. Entonces me hace falta que me pongas esto. Y voy a estar reclamando todos los días, dime, todos los días voy a estar, y lo voy a sacar por todas partes, porque no me da la gana a mí, porque ya me tienen hasta aquí sin corriente, sin conexión, sin el recoño de su madre, y quiero mi dinero de mi Nautogal, para hablar con mi hijo porque me da la gana, porque es mío y porque es su dinero. Luego de compartir esta denuncia en mis grupos, me comenzaron a llegar miles y miles de comentarios de personas diciendo que le estaba pasando lo mismo. Escuchemos. Buenas noches, Ale. Mira, yo quería comentarte esto con respecto a la señora que colocaste en el grupo diciendo de los robos de Texas. Bueno, yo le puse una recarga a mi mamá internacional. Yo te voy a pasar el capture ahora para que veas que no es mentira. Cuando mi mamá me dice que Texas le está pasando mensaje que se va a quedar sin mega, yo le digo que cómo así, si yo le mandé la recarga y le pasé el capture de que la recarga llegó a ese número con las gigas y todo. Le dije a mi mamá que llamara a Texas. Para no hacerte la historia tan larga, Telsa está obligando a los cubanos a recargar de manera nacional. De no hacerlo y te recargan internacional, se la roba. Mira, Diana, dice estafadores de Telsa, estafa de Telsa, que tiene que comprar obligatoriamente un paquete nacional, porque si no lo compra, los datos, los minutos, todo lo que tiene Matico, se le vence. Y ahora sí, con lo que estaban esperando. La coalición clandestina está realizando acciones directamente contra el Partido Comunista de Cuba y sus instituciones. La víctima en esta ocasión fue el Comité Municipal de Quibicán. Esto sucedió en la madrugada del día de ayer y le pintaron carteles de abajo el PCC, abajo el comunismo y más. No nos empeñamos en llevar las cosas al extremo. No nos empeñamos en ser violentos. No nos empeñamos en hacer las cosas más difíciles de lo que ya están. Y no queremos destruir lo poco que nos queda de país. No nos intenten confundir más con sus frasecitas rebuscadas. Hace ya muchísimo tiempo que sus consignas dejaron de interesarnos, confundirnos y amedrentarnos. Los únicos que la repiten son sus cómplices, con el afán de justificarse ante los flojos que no buscan pensar todo su mal actuar.